Primero de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y el título de la prédica, su amor nos hizo sus hijos. Su amor nos hizo sus hijos. Vamos a entrar a la lectura. Dice la palabra de Dios. Mira cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesto en Él se purifica, así como Él es puro. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Oramos que tú nos guíes, Señor, a través de tu palabra y del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Protégenos de caernos en orgullo y error. Queremos vivir vidas santas como tú eres santo. Guíanos, Señor. Confróntanos, exhórtanos. Muéstranos la belleza de Cristo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Al comenzar el capítulo 3, vemos que Juan le está mostrando el privilegio que tienen de ser llamados sus hijos. Y no solo les llaman hijos de Dios, sino que verdaderamente son hijos de Dios. William Barclay lo resume de esta manera. Por naturaleza somos criaturas de Dios, pero por gracia nos convertimos en hijos de Dios. Juan desea mostrarles el honor y el privilegio que ellos tienen de ser llamados hijos de Dios, porque fue hecho por gracia y nunca se puede perder. Y mientras los hermanos tratan con los falsos maestros y anticristos, deben recordar quiénes eran en Cristo antes de preocuparse en lo que hacen. Le está mostrando lo que un creyente y un incrédulo es y no es. Y es sabio que se nos recuerde que somos hijos permanentemente en Cristo, porque uno de los temas comunes dentro de esta iglesia y muchas otras iglesias es que nos olvidamos que somos hijos de Dios y así encontrar nuestra identidad en Él. Muchos de nosotros encontramos nuestra identidad en lo que hacemos. Mira, yo hago esto, mira. Muchos de nosotros encontramos nuestra identidad en la inteligencia, en nuestro ministerio, nuestras posiciones materiales o nuestros seres queridos. Yo soy madre, yo soy esposa, esposo. Y eso solamente para nombrar algunos, pero eso es totalmente mal. El quién somos es mucho más importante de entender antes de lo que hacemos. ¿Quién son? En Cristo. Y cuando entiendan y aceptan la idea de quiénes son en Cristo, sus acciones seguirán, sus creencias y sus prioridades empiezan a alinearse con la Biblia. Y eso sucede porque el mismo Dios confirmó la verdad en nosotros y dentro de ellos también. Para nosotros estamos tan saturados con la cultura, las cosas, hacer dinero, obtener educación, buscar felicidad, entre comillas, que perdemos el enfoque del verdadero gozo, el propósito y el significado de la vida, que es la gloria de Dios y el retorno de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros en realidad pensamos en esas cosas? Juan les recuerda quiénes son en Dios y qué debe producir eso. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, el primer punto que yo quiero destacar es el amor que Dios nos ha otorgado. El amor que Dios nos ha otorgado. Versículo 1 dice, mira que gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Dios les ha otorgado un amor según su perfecta voluntad y no por sus méritos.
Y este amor viene del Creador, el sustentador de la vida. Es divino, santo y perfecto. Pero ¿qué clase de amor quiere decir Juan? Un amor que solo puede suceder en Cristo. Nada más y nada menos. Solamente cuando somos salvos. Es un amor incondicional, intencional y sacrificial. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, estamos recibiendo este amor de Dios que vamos a experimentar por toda la eternidad. El incrédulo no recibe el amor incondicional de Dios, lo digo ahora, porque irá al infierno y va a experimentar la justicia de Dios a través de la condenación eterna. Y déjame decirte, la justicia es amor. Nosotros no pensamos eso, pero la justicia es amor. En Apocalipsis 6:10, los mártires clamaban por la justicia. Decían, mira, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo, Señor? Tú vas a juzgar a ellos que nos mataron. El amor incondicional es algo que solo experimentan los creyentes. Es un amor que surgió antes de la fundación del mundo. Antes que hicieran algo bueno o malo. De que fueron formados. Incondicional es solo algo que experimentan los creyentes. Es un amor que surgió antes de la fundación del mundo, antes que hicieron algo bueno o malo, antes que fueron formados en el útero y decidieron poner su fe en Jesús como su Salvador. Él nos amó, porque Dios es amor. Es un amor que no fue barato. Es un amor enraizado en el sacrificio, la decisión, la gloria de Dios. Entiendan que Dios ha expresado este amor por su pueblo perfectamente en la cruz de Cristo. El más grande amor que recibiremos en este mundo, en esta vida, es de la cruz de Cristo. Es el amor más grande que vas a recibir. No es el amor de tus hijos, de tu cónyuge. El amor más grande que van a recibir es de Dios a través de la cruz de Cristo. Ese amor elimina la pena del pecado, nos da perfección de Cristo y con esa perfección podemos estar en su presencia por toda la eternidad. Es un amor que no ganamos, es un amor que no buscamos, sino es dada libremente por Dios a aquellos que eligen, que Él elige según su perfecta voluntad, según su gracia. Es un amor que el mundo no comprende por la distorsión del pecado. El amor dado por Dios ha hecho que nos llame sus hijos. Yo soy el hijo de Dios y eso jamás va a cambiar. Esa es mi identidad, ese es mi propósito. Y deja que esa verdad se siente en tu mente, en tu corazón, que ustedes son hijos de Dios. No hijos de cualquier persona, hijos de Dios. Dios rompió la esclavitud de nuestro pecado, cambió nuestro corazón, mente y quitó el velo de nuestros ojos para su gloria y para su honra. Y nos dio vida en abundancia. Es por esa razón somos pueblo oficial, santificados y comprados con la sangre de Dios. Nunca podemos perder nuestro estatus, herencia, jamás. Hemos sido reconciliados con el único Dios, nuestro Padre Celestial, por toda la eternidad, no por una semana, no hasta que ustedes pecan, a que nosotros pecamos, por toda la eternidad. No porque fuimos amables, buenos, dignos o incluso inteligentes. Lo hizo por su buen placer.
Porque Él nos amó primero. Esa es la realidad. Él nos amó primero para hacerme parte de su familia. Somos amados por el Creador del mundo. Nunca te va a abandonar, nunca te va a decir una mentira, nunca te va a disciplinar en ira o dejar de amarte. Como buen padre, hará lo mejor para Él y su gloria, que siempre será para nuestro bien. Porque fuimos creados, designados para glorificarlo. Cada uno de nosotros vamos a buscar algo para glorificar. Puede ser dinero, posiciones familiares, vamos a buscarlo. Porque dentro de nosotros tenemos esa tendencia de buscar algo para lograr. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios nos amó en su gracia. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida junto con Cristo. Nos amó. Juan 3:16, famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Él nos amó. Él lo hizo. Él nos buscó. Él nos persiguió por amor y para su gloria, para su honra. Ahora, porque somos amados y pertenecen a Dios, el resultado natural es que el mundo no los conoce. Ese es el resultado natural. Su conocimiento demuestra la certeza de su fe porque es personal para cada uno de ellos. Ellos son amados por Dios y el resultado natural es que el mundo no los conoce. Y este conocimiento los lleva a la esperanza de ser conformado con Cristo, en Cristo y eventualmente glorificado con Él. Y porque el mundo no los conoce, eso es juicio y condenación del mundo. No conocen, no conocieron a Dios y por lo tanto no conocen a sus hijos. Y cuando estaban en el mundo los reconoció y los registró como parte de ellos que odiaban y despreciaban a su Creador. Eso es lo que pasa afuera. Ellos no dicen yo odio a Dios, ellos lo muestran con su conducta. Y cuando Dios los salvó, el mundo no los reconoció a ellos y los trató como extranjeros, extraños, una amenaza a su existencia. Como incrédulos, hacían las cosas como ellos cuando no eran salvos. Creían como ellos creían. Amaban como ellos amaban. El pecado, la maldad, sin reconocimiento a Dios. Un rechazo totalmente. Ellos como nosotros. Nosotros odiábamos las cosas de Dios. Su pueblo. ¿Quién quería venir a la iglesia antes de ser salvo? Yo no. ¿Quién quería leer la Biblia antes que Dios me salve? Yo no quería leer la Biblia. Pero aún así, Dios nos amó. Y en su amor nos tomó, renovó y nos adoptó en su familia. Y ahora nosotros somos por toda la eternidad adoptados. Y eso significa que nos convertimos en enemigos del mundo. Y está bien, porque yo prefiero ser amado por Él y ser justificado ante sus ojos que ser amado por el mundo, pero enemigo de Dios y condenado. Piénsalo de esa forma, una traición a tu país. Imagina que un político roba millones de soles, que pasa común acá, y después huye del país. Eso significa que pasó de servir al país a convertirse en el enemigo del país. Y tiene sus consecuencias. De la misma manera, fuimos amados
y reconocidos por el mundo cuando éramos incrédulos, pero enemigos de Dios. Cuando Dios nos salvó, el rol se invirtió para su gloria y para su honra. Llegamos a ser conocidos por Dios, pero desconocidos por el mundo. Y al igual que el mecanismo dentro del cuerpo para defensa contra un virus, el mundo comienza a atacar al creyente porque no lo conoce. Así pasa. Párate en los principios de la Biblia, afuera, y ve lo que va a pasar en la universidad y ve lo que va a pasar. El rechazo que recibimos del mundo a veces es una confirmación del amor eterno. Y yo digo a veces, porque el hecho de que el mundo te rechace no significa que está en Cristo. Hay muchos ejemplos. Hitler es un buen ejemplo. Stalin es un buen ejemplo. Puede ser que el mundo te odia por un pecado. Y para el creyente, no ser conocido por el mundo es un pequeño precio de pagar por ser llamados sus hijos. Debemos pensar, debemos estar cuidadosos cuando profesamos a Cristo, pero somos amados por el mundo. Eso es una contradicción. Cuando nuestras vidas reflejan más las normas del mundo que las normas de Dios. Cuídense. El amor dado por Dios no es superficial. No se sirve a sí mismo. No es malo. No pretende hacer daño. No es abusivo ni doloroso. Es perfecto. Porque Él es perfecto. Y no hay maldad en Él. Es con ese amor perfecto que Él nos amó. Su amor no es frío ni distante. Y debido que Él es nuestro buen Padre, nosotros somos sus hijos. El mundo no nos va a reconocer. No van a decir, sí, ustedes pueden ser parte de nosotros. Jamás. Ellos nos van a rechazar. Y aunque no somos reconocidos por el mundo, somos conocidos como sus hijos por el amor que Él nos ha otorgado en Cristo. Cuando entendemos y sentimos el amor de Dios, todas las cosas no se puede comparar en comparación. Las circunstancias, la dificultad, la falta, no se compara. Nosotros tenemos que captar la magnitud que somos hijos de Dios. Y lo primero que Juan toca en ese verso es que somos amados por Él y por lo tanto sus hijos. Y si somos sus hijos, eso significa que el mundo no nos conocerá por falta de discernimiento que solamente viene en Dios. Que nos lleva al segundo punto, la esperanza en Cristo. La esperanza en Cristo, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifiesta, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. Juan llama a los hermanos amados porque, aunque no son conocidos del mundo, son conocidos por Dios. Los cristianos tienen esperanza y esa esperanza es 100% garantizada. ¿Y cuál es esa esperanza? Podemos verlo en 1 de Pedro. Nos da más claridad en cuál es esa esperanza. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, nuestra esperanza es una perfecta e incorruptible herencia. Vamos a estar en la eternidad con Dios. Y no solamente vamos a estar con Dios, vamos a ser glorificados con Él. ¿Y qué significa Juan cuando dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser? Lo que nosotros deberíamos hacer, o ser, mejor dicho, es como Cristo. Eso es lo que Dios desea.
perdonados, redimidos, santificados y eventualmente en su presencia glorificados, en perfección por toda la eternidad. Y eso solo pasaría cuando Jesús regrese. Pero ojo, Él no ha regresado todavía, pero Él va a regresar. Cristo va a regresar. Él va a regresar y de eso va a ser un día glorioso. Él va a regresar en gloria y honra y el mundo entero lo verá. Para nosotros, una vez más, sería gozo. Para el mundo va a ser terror, porque se dieron cuenta que ya es muy tarde. Esa es la belleza del banquete de bodas y las 10 vírgenes que vemos en los evangelios. En ese entonces, antes que una pareja se casa, había un tiempo de preparación. A veces turbaba más de un año, menos de un año, para preparar la casa, un vestido, ahorrar dinero para comprar comida. Y durante ese tiempo, el padre, solo el padre, tenía la autoridad para decirle a su hijo, vete a buscar a tu novia. Y eso podría suceder en la noche o en el día. Pero el padre tenía que ver todo, estaba listo antes de decirle a su hijo, hijo, vete a buscar a tu novia. La novia o el novio no sabían ni el día ni la hora, pero estaban seguros que iban a pasar, porque hicieron un compromiso dentro del pueblo. Por eso sabemos que Jesús viene, porque el Padre Celestial le dirá un día que vaya a buscar su novia. ¿Quién es su novia? Nosotros, la iglesia. Y cuando llegue ese día, participaremos en el banquete de bodas. Y si no estás listo, salvados, regenerados, te quedarás condenado. Jesús regresará para buscar a su verdadera iglesia. Los que han puesto toda su fe en Él. Y cuando Jesús regrese, seremos como Él. Estaremos listos para estar en la presencia de nuestro Padre Celestial por toda la eternidad, perfectamente glorificados en mente, cuerpo y espíritu. Yo anhelo ese día. Es por eso que Juan afirma, cuando Cristo regrese, seríamos semejantes a Él. Y eso es muy importante de entender. Seremos como Él, pero no igual a Él. Ojo. Seremos como Él, pero no igual a Él. Recuerda que Jesús dijo, un discípulo no es superior que su maestro. Lucas 6:40. La diferencia es que nos vamos a deshacernos de este cuerpo vil y seremos glorificados. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses 3:21. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él nos transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Eso lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Vamos, tenemos esa esperanza. La idea es que la etapa final de nuestra adopción es la glorificación. Dios me salvó. Eso no significa que ya terminó. Seguimos en proceso. Viene la etapa final, la glorificación para estar en su presencia. Y mira la secuencia, hermanos. 1, Dios los amó. Dios nos amó a nosotros. 2, nos hizo hijos de Él. 3, Cristo aparece. 4, lo veremos. Y 5, el resultado es que seremos como Él. Eso es lo que sucede porque Dios los amó primero y así los adoptó a través de la sangre de Él. Así que Juan les recuerda la verdad fundamental como se ve en Colosenses 3:4. Capítulo 3, versículo 3-4. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos a ser como Cristo. Vamos a ser como Cristo. Recuerdan que en el Sermón del Monte, en Mateo 5, Jesús dice que los puros de corazón son bienaventurados. Los puros en corazón. Porque ellos verán el rostro de Dios. La única manera de ser puros de corazón es en Cristo.
es en Cristo. Porque si alguien se presenta a Dios sin ser salvo, ¿tú sabes lo que va a pasar? Va a morir al toque. Nosotros no podemos estar en su presencia sin ser renovados. Entonces, ser como Jesús es la meta de nuestra vida y la actualización de la próxima. Lo digo otra vez. Ser como Jesús es la meta de esta vida y la actualización de la próxima. Ser como Él significa vencer la muerte, no luchar más contra la carne. No vamos a necesitar fe porque lo veremos cara a cara y tendremos cuerpo, mente y alma perfecto. Y con esa perfección que Dios nos bendice, podemos glorificarlo en su presencia y no morir. Recuerda, yo necesito perfección para estar en su presencia. Todos nosotros lo necesitamos. Y la única forma de lograr esa perfección es en Cristo. Un día veremos a Cristo tal como es. Yo anhelo ese día, hermanos. Yo lo anhelo con todo mi alma. Un día seremos capaces de abrazar y sostener a nuestro Salvador. Un día yo lo puedo abrazar. ¿Cuántos de nosotros en realidad pensamos sobre eso? Un día podemos abrazar a nuestro Salvador. Y hasta su regreso continuamos el buen trabajo. Y el buen trabajo es hacer la voluntad del Padre con alegría y amor, porque tiene un peso eterno. Estudiando la Biblia tiene un peso eterno. Orando tiene un peso eterno que vamos a recibir en el cielo. Eso significa vivir para su gloria, morir a sí mismo y renovarse diariamente, que nos lleva al último punto, purificándonos. Tenemos que purificarnos. Mira lo que dice el versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Que Cristo va a regresar y vamos a ser glorificados. Puesto en Él. Si tenemos nuestra esperanza, toda nuestra esperanza puesto en Él, se purifica así como Él es puro. Ellos son hijos de Dios. Juan está hablando con creyentes. Su esperanza está en Cristo y no una esperanza que se trata en suerte. Porque la esperanza del mundo es posibilidad. ¿Sí o no? La esperanza de la Biblia, la esperanza de ello está en Dios, en el Dios Trino, que es 100% garantizada y confiable. Si Dios dice, cumple. Si Él dice que viene, va a venir. Si Él dice que va a disciplinar a sus hijos, lo va a hacer. Si Él dice que ama a sus hijos, lo va a amar. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Entonces, porque Dios es confiable y son amados por Él, el resultado del nuevo creyente, mira, purificarse. Purificarse. La palabra purificar se usa alrededor 7 veces en el Nuevo Testamento, que significa hacerte limpio, dedicarse a Dios, santificarse a Dios, con la palabra de Dios, liberarse del pecado y la culpa del pecado, que solamente pasa en Cristo. Juan desea que ellos se libren del pecado y los malos hábitos que no glorifican a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos malos hábitos? Toda la congregación. Y es un proceso que va a demorar toda nuestra vida para purificarnos, o hasta que Cristo regresa o nos llama a la casa. La motivación para purificarse es el amor de Dios. ¿Qué dice el versículo 1? Mira el amor que Dios nos ha otorgado para hacernos hijos de Dios. Entonces, a través de ese amor nos purificamos. Está basado en el amor de Dios que tenemos una vez más en Cristo. Y eso debería ser suficiente para que un verdadero creyente deje el orgullo, la lujuria, la violencia, la mentira, el robo, cualquier pecado en que está luchando, porque
Dios pagó por todos sus pecados con la sangre de Cristo. Juan les dice a sus hermanos la verdad, que son amados por Dios. Fundamental. Eso es lo primero. Yo soy amado por Dios. Y por lo tanto el mundo no los conocerá como lo hicieron con Cristo. Les asegura que Cristo va a regresar y van a ser transformados a la semejanza de Cristo. Y lo hace para llenarlos, no con teología, que la teología es importante, sino con la ética, sino con la práctica, sino con un carácter íntegro para hacer las cosas de Dios. No simplemente llenarnos de teología. Juan quería llegar a la práctica. Si dice que eres hijo de Dios, mira lo que va a suceder. Otra forma de decirlo es ser santo como Dios es santo. La purificación. Y porque tienen su esperanza en Cristo, la única respuesta a su nueva naturaleza es purificarse. Mira, lo digo otra vez, la única respuesta es la purificación. Y surge la pregunta, ¿cómo puede un creyente purificarse a sí mismo? Porque hay muchos creyentes que tienen mucha pasión sin dirección, que siempre va a llevar a la frustración y muchas caídas. La mejor manera de responder esa pregunta es con la Biblia. Entonces vamos a ver varios textos para ver cómo nosotros podemos prácticamente purificarnos. Mateo 5:8, ya vimos ese versículo. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Sabemos que nuestros corazones son malvados, engañosos, dice Jeremías. Y la única manera de tener un corazón puro es la salvación. Por lo tanto, el primer paso para purificarse es la fe en Jesucristo y el Espíritu Santo morando dentro de ti. Ese es el primer paso. Y eso es un regalo de Dios y no puede ser comprada, no puede ser ganada. Es un regalo. Él se lo da a la persona en cual Él quiere. Porque nosotros sabemos lo que dice Efesios 2:9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, no viene de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Es un regalo. Es el primer paso. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Prácticamente. Y según este versículo, la pureza significa obedecer a Dios. Una forma de purificarse es leer, meditar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, que deberían hacer naturalmente como un creyente verdadero. Mira, en esta cultura no hay la tendencia de estudiar, no hay la tendencia de lectura, y eso nos cuesta. Estamos llamados a leer, estamos llamados a aplicar la palabra de Dios. Y cuando las iglesias no predican todo el consejo de Dios y no desarrollamos el hábito de leer, meditar y aplicar la palabra de Dios, creemos una deficiencia en nuestro crecimiento espiritual. Es porque en esta iglesia predicamos a través de todo un libro, todo Primera de Juan, todo Romanos, Hebreos, todo Colosenses, porque nuestro propósito es darte todo el consejo de Dios. Pero ustedes también tienen que desarrollar la disciplina de leer, meditar y aplicar la palabra de Dios. Si no, van a crear una deficiencia en su crecimiento. Gálatas 5:19-21 dice, debemos deshacernos de las obras de la carne. Y ahí nos da una lista larga. Pero, ¿cómo nosotros podemos purificar? Matar
y eliminar los hábitos mundanos que no glorifican a Dios. Matarlo, deshacernos, no porque tú lo puedes hacer, porque ya está vencido en Cristo. No porque nosotros tenemos la fuerza, porque ya tenemos esa victoria en Cristo. Romanos 12, 1, 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y no se adaptan a este mundo, sino transfórmase mediante la renovación de su mente. Tú sabes, te purificas presentando todo lo que tú eres a Dios como sacrificio vivo. Eso significa que el dinero no es tuyo, que tu cónyuge no es tuyo, que tus hijos no son tuyos, tu tiempo no es tuyo. Tú presentas todo a Dios. Lo que miran, lo que leen, todo le pertenece a Dios. Cada aspecto debería entregarlo a Él. Y después dice renovar nuestra mente. Y eso es fundamental para purificarnos. Y el desafío más difícil en cual nosotros enfrentamos. Renovar como pensamos. Digo que es el más difícil porque nosotros podemos tener buena teología, nosotros tenemos formas de pensar, filosofías, procesos en cual hacemos las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. El problema es que tenemos una tendencia de evaluar nuestras acciones con la palabra de Dios, pero no nuestras ideas, sentimientos, ideologías, filosofías, Entonces, estamos más preocupados por lo externo, pero no por el corazón. ¿Por qué yo hice eso? Discúlpame, Dios, porque hice 1, 2 y 3. Pero nunca te pregunta, ¿por qué le hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste eso? La forma en cual nosotros pensamos nos va a llevar a nuestra conducta. Hermanos, nuestras acciones externas son resultados de deseos, creencias y sentimientos internos. Entonces, hágate la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué reaccionaste de esa forma? ¿Por qué no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué no quiere amar a tu hermano? ¿Por qué no quiere estar involucrado en la vida de la iglesia? Pregúntate por qué, a la luz de la palabra de Dios. Efesios 5, 1, 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Anda en amor, así como también Cristo les amó y les dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pregúntase, ¿qué significa ser como Cristo? Pregúntate a ti mismo, ¿soy como Cristo en esta área de mi vida? ¿Soy como Cristo en cómo trato a mi esposo, mi esposa? ¿Soy como Cristo cómo manejo el dinero? ¿Soy como Cristo cómo crío a mis hijos? ¿Soy como Cristo en cómo estudio? Pregúntate. Porque el propósito de nuestra vida es ser como Cristo. Ahora recuerden que solo en Cristo eliminamos la culpa y la pena del pecado, pero tenemos una parte que hacer en nuestra purificación. Los cristianos tienen la esperanza y el deseo que Jesús va a regresar. Y eso debería producir una búsqueda continua de la santidad. Porque sabemos que Cristo va a venir, vamos a continuar en este camino. Porque sabemos que un día vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a continuar en la purificación. Esa es nuestra motivación para buscar a Dios, para ser santo como eres santo. No estamos hablando de volverse más moralistas en Cristo, ni de reglas para apaciguar nuestra conciencia. Yo voy a la iglesia hoy para sentirme bien. Yo voy a ayudar a fulano de tal o fulana de tal para sentirme bien. Nosotros, porque somos amados por Dios, eso debe impulsarnos a la purificación, purgarnos de cualquier cosa que no lo glorifique. Y puede pensar que es una buena persona, pero ¿quién determina eso? Dime, ese es el problema con la mayoría de las personas, piensa que son buenas.
Y eso sucede porque te comparas a ti mismo o lo que está pasando en el mundo, pero no con la palabra de Dios. La verdad absoluta de la palabra de Dios. Hagamos una pequeña prueba. ¿Cuántos de ustedes son responsables? La mayoría. ¿Cuántos de ustedes cuidan a sus seres queridos? Trabajan duro, van a la iglesia regularmente, aman a sus hijos, son buenos estudiantes, la mayoría de nosotros. Y de acuerdo con la percepción del mundo, y tal vez en tus ojos también, son buenas personas. Se sienten cómodos, porque según el mundo está haciendo el bien. Y ese es el tema que vemos en muchas iglesias. Personas que piensan que son buenas porque hacen buenas cosas, porque se comparan a sí mismos con lo que está afuera. Pero eso no te hace bueno. Eso no te hace una buena persona ante Dios. Te hace moral. ¿Qué es la moralidad? Nosotros acá en esta iglesia hablamos mucho de la moralidad. La moralidad es estar de acuerdo con los estándares de lo que es correcto o de la buena conducta. La pregunta es, ¿quién determina esa buena conducta? El mundo. No la palabra de Dios. Para nosotros es la palabra de Dios. No es malo ser moral. Es malo cuando nosotros determinamos que esa moralidad, según la cultura, tradición, nos lleva a pensar que nuestra moralidad nos da un paso de derecho para ser justificados y correctos en frente de Dios. Ese es el problema. Cuando pensamos, mi moralidad me da ese paso. Es como decir, porque soy moral, merezco ir al cielo. Porque estudié, merezco pasar el examen. No funciona así. La respuesta natural y única es que un creyente se purifica a sí mismo porque ama a Dios y Él es puro. Ahora, como cristianos, lo primero que debemos reconocer y aplicar en nuestras vidas es que somos amados. Y eso puede sonar un poquito insignificante, pero no vemos la magnitud de olvidarnos que somos hijos de Dios. Y esa es una de las verdaderas fundamentales que motiva e impulsa nuestra santificación, nuestra pureza. Nuestra tendencia es distraernos con lo que está pasando, las circunstancias de la vida, y dejar a Dios al costado. Si no sabes, sientes y aceptas que eres amado o amada por Dios en Cristo, la santidad siempre será difícil de alcanzar. Siempre. Medita para ver si realmente manejas tu vida con el conocimiento y la sabiduría de ser amado o amada por Dios en Cristo. Piensa, cuando olvidamos que somos amados por Dios, también olvidamos que somos sus hijos. Entonces nos actuamos como no tuviéramos un Padre Celestial en cual tenemos que rendir cuenta, nos comportamos como huérfanos, nos distanciamos de nuestra familia, de la iglesia, y tomamos decisiones por nuestra cuenta y hacemos lo que es correcto en nuestros ojos. Mira, simplemente por no pensar que somos hijos de Dios. Es un peligro. Y además de eso, tenemos emociones envueltos en todas esas luchas. No es algo ligero olvidarse que somos hijos de Dios y amados por Él. Pregúntense, ¿cuánto me identifico con Cristo? Pregúntense. ¿Te identificas en ser padre, trabajador, educado, etcétera, etcétera? ¿De ser más identificado con Cristo? Pasa. Porque cuando eso sucede, tu pureza no será una prioridad en tu vida. Así es. Si tú no piensas que vale la pena invertir en tu familia, en tu esposa, en tu relación, en tu esposo, no lo va a hacer. Si tú no piensas que es importante estudiar, no lo va a hacer. Si tú no piensas que Dios te ama, te va a comportar de esa forma. Y déjame decirte, el mundo no nos va a conocer. Y ahora otra pregunta. ¿Eres abrazado por el mundo?
¿El mundo te ama? ¿Ve el mundo la luz de Cristo en ti o solo te ven a ti mismo? Nuestra identidad es el amor de Dios en Cristo y la única respuesta debe ser la completa entrega a Él, muriendo a sí mismo y viviendo para su gloria. Es la única respuesta. Yo no veo en la Biblia un cristiano frío o tibio, no lo veo. No veo en la Biblia un cristiano que no ama al Señor, que no se entrega a Él, que no sirve a su iglesia. Yo no lo veo, pero a veces lo veo acá, con otros que profesan el cristianismo. Y por último, porque somos amados por Dios, hechos sus hijos y sabemos que Cristo volverá, solo hay una respuesta a la fe salvadora: vivir radicalmente para Él. Y eso significa vivir y respirar para Dios y purificarnos. La pureza no es algo que hacemos, sino nuestro estilo de vida. Lo leo otra vez. La pureza no es algo que hacemos, sino nuestro estilo de vida. Porque Dios nos amó. Nunca terminaremos purificándonos hasta Cristo regresa o nos llama a nuestro hogar. Purificarnos es la respuesta natural de un creyente, muriendo a sí mismo, matando el pecado en su vida. ¿Cuánta energía y tiempo gasta examinándote a ti mismo para purificarte? Es una disciplina que nosotros tenemos que ejecutar. Es la única respuesta de un creyente: rendir su vida a Cristo, examinarse para ver que cada área, sus sentimientos, sus ideas están sujetos a la palabra de Dios. Y seguro que vamos a luchar en este mundo, no vamos a ser perfectos, pero esa proyección sigue siendo el rumbo, porque estamos sostenidos por Dios, la purificación. Entonces que Dios nos guíe para reconocer que somos amados por Él. Y ese amor nos conduzca a purificarnos. Nos conduzca a purificarnos. Nos lleva a la purificación. No vivimos para nosotros mismos. Ustedes no viven para sí mismos. Viven para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad. Guíanos para ver la maravilla de quien tú eres, para entender que nosotros somos amados por Dios, por ti, Padre. Nosotros queremos purificarnos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, por ser perezosos, y que nosotros podemos vivir constantemente evaluando nuestras vidas a la luz de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.